¿Qué les ha parecido a ustedes el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, que ya lleva más de un mes en el poder? Para mí tenemos que dejar de ver las cosas en blanco o en negro, porque en realidad hay cosas buenas, bastante positivas, y cosas malas o preocupantes. Quiero hablarles de las partes positivas y después hablar de lo no tan positivo. Vamos primero con las 10 buenas. Primero, sin duda, uno de los cambios para bien ha sido la política de género, de lo primerito que anunció Claudia en su nuevo gobierno. Se creó la Secretaría de las Mujeres con Citlali Hernández al frente, una destacada feminista, y ya vimos que tuvo una intervención positiva en el caso de la Fiscalía de Querétaro. Segundo, se está creando el Sistema Nacional de Cuidados, donde se busca aliviar la carga de trabajo a las mujeres en el hogar, que es algo muy importante. Se va a empezar por crear los centros de bienestar infantil para las mujeres más pobres. Tercero, muy importante, la pensión de adultos mayores para mujeres será a partir de ahora, a partir de los 60 años, antes que para los hombres que la reciben a partir de los 65. Hasta ahora ha sido para todos. A partir de los 65, las mujeres la van a recibir a partir de los 60. Es una medida de acción afirmativa muy importante. Cuarto, hay reformas positivas en materia laboral. Uno de los temas en los que la 4T sin duda ha avanzado más es justamente los cambios en el mundo laboral. Está, por un lado, la reforma constitucional para que el salario mínimo deba crecer siempre por encima de la inflación y por supuesto la reforma que reconoce a los trabajadores precarios de plataformas como Rappi y Uber, que ya no serán tramposamente vistos como socios de esas empresas que trabajan con aplicaciones, sino que van a empezar a ser vistos como lo que son, como trabajadores. Quinto, Claudia también ha lanzado nuevos programas sociales y esto es muy importante. La beca rica, Rita Cetina, parece trabalenguas, para todos los estudiantes de secundarias públicas y también elevó a rango constitucional, bueno, esto lo hizo el Congreso, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Estas reformas de la 4T son muy importantes porque los programas ya no van a ser vistos como dádivas o como concesiones graciosas que el gobierno nos da simplemente porque es buena onda, sino que el Estado va a estar obligado a garantizar ciertos derechos a ciertos grupos de la población. Sexto, en materia de salud se lanzó el programa de visitas médicas casa por casa, adultos mayores y personas con discapacidad. También está la creación del programa Farmacias de Bienestar para que en las comunidades los adultos mayores puedan recibir medicinas gratuitas. Séptimo, está también la prohibición de la comida chatarra en las escuelas. Es algo muy importante porque toca directamente los intereses de la industria agroalimentaria, pero sobre todo porque es una medida muy importante para promover la salud de niñas y niños. Si consideramos que en este país la obesidad y el sobrepeso están entre los niveles más altos del mundo. Octavo, otro punto interesante es la creación de nuevas instituciones. El CONACYT ahora será una Secretaría de Estado, dándole mayor relevancia a la ciencia, a la tecnología y obviamente tratando de recomponer la relación con los académicos que quedó fracturada con el gobierno anterior. Se crea también la Agencia de Transformación Digital, algo que ya se hizo en la Ciudad de México y funcionó bastante bien. Noveno, la 4T sigue fortaleciendo el papel del Estado en la economía, cosa que me parece muy importante. Está la reforma al artículo 28 constitucional que se ha propuesto, que busca recuperar la rectoría del Estado en materia de transporte ferroviario y que privilegia el transporte de pasajeros. No sé si lo sepan, pero el plan de Claudia Sheinbaum es construir varias líneas de trenes, una que iría de la Ciudad de México a Pachuca, otra también a la ciudad de Querétaro y además
Bueno, son varias, ¿eh? Y además se va a habilitar el Tren Maya de carga. Y décimo, y solo estoy mencionando algunas de las cosas que me parecen positivas, en esta misma línea de fortalecer el Estado está la reforma que convierte a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex en empresas productivas del Estado, que también pues tiene que ver con garantizar la rectoría del Estado en asuntos estratégicos. Sí, sí, sí se permitirá, obviamente, la participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico, sí, pero con un tope de 46%, porque la idea es que el Estado sea el actor preponderante. 10 cosas malas o digamos no tan buenas. Digamos no tan buenas. Primero, el ambicioso programa anticorrupción que presentó Claudia Sheinbaum en campaña y ese es el que elaboró Javier Corral y que lo presentó con ella, se desdibujó casi por completo. El plan que presentó Raquel Buenrostro en la mañanera dejó de lado las propuestas más importantes de ese programa, como aprobar una ley general anticorrupción, crear una agencia federal también anticorrupción, promover un pacto nacional para luchar contra la corrupción, hacer las compras abiertas, aprobar una ley general de notariado, en fin. Parece que aquí sí arrugó Claudia Sheinbaum y arrugaron todos, porque en realidad lo que pasa es que ningún político en México está tan interesado en combatir realmente la corrupción. Segundo, el recorte de 5% al gasto del gobierno. Miren, no es una buena señal porque esta receta ya se aplicó, ya la usó AMLO y en mi opinión ya dio de sí. O sea, ya no hay demasiado margen para achicar más el aparato administrativo del gobierno sin que empecemos a tener problemas reales, serios de eficiencia. Y bueno, esto me lleva directamente a mi siguiente punto. Tercero, pues que a pesar de ser muy necesaria, la 4T se ha negado a llevar a cabo una reforma fiscal y Claudia Sheinbaum no la ha impulsado. Para mí, esa debió ser la reforma de gran calado al inicio del sexenio y no esa estúpida reforma judicial que nos tiene metidos a todos en este embrollo. Cuarto punto, en seguridad. Lo más lamentable es la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena porque es avanzar aún más en el camino de la militarización. Con esto se abandona la tarea de construir una policía civil y se crea una cuarta fuerza armada, fortaleciendo aún más el rol de los militares, que yo creo que ya se fortaleció demasiado a los militares y que esto después va a ser difícil de detener. Quinto, los riesgos de la militarización son aún mayores cuando se tiene una Comisión Nacional de Derechos Humanos débil. Y la gestión de Rosario Ibarra de Piedra fue sumamente omisa y hay quienes aún así han querido nuevamente imponerla, dejando fuera a muchos a perfiles mucho mejores, como es el de Nacheri Ramírez o el de Tania Ramírez, que salieron mucho mejor evaluadas. Entonces, ¿por qué vas a hacer todo un proceso de selección, ponerles una nota de calificación, que ellas salgan muy bien y luego aún así querer imponer a Rosario Ibarra? Pues no hubieran hecho todo ese teatro de que iban a hacer un proceso de elección. Esperemos que esto no se consume. Sexto, la prisión preventiva oficiosa. En el sexenio de López Obrador se amplió el catálogo de delitos que la permiten y ahora se discute otra iniciativa para incluir aún nuevos delitos, por ejemplo, en el terreno fiscal. Esto puede afectar seriamente las libertades y ser usado políticamente de una forma muy perversa para meter, pues, casi que a quien sea a prisión. Probablemente yo diría, ahora sí voy a los últimos puntos, la peor parte de esta etapa de la 4T, la más en la que yo soy más crítico, es en esta tendencia a centralizar poder excesivamente. Y esto lo podemos ver en varios ámbitos. Voy al séptimo punto, la reforma judicial, que en mi opinión es muy probable que acabe por subordinar a uno de los poderes de la Unión
por capturarlo y todo el proceso para elegir a los nuevos integrantes favorece a quienes tienen hoy el poder, por lo que hay un riesgo de que se vulnere la autonomía del Poder Judicial, entre muchas otras cosas. No quiero decir, ni quiero caer en estas narrativas de que estamos convirtiéndonos ya en una dictadura, pero sí creo que hay riesgos de avanzar peligrosamente hacia régimen crecientemente autoritario. Octavo, con la discusión de la reforma, pues la 4T ha sacado a relucir vicios antidemocráticos. Fíjense ustedes, está todo el misterio alrededor del caso del senador Barreda de MC, que no apareció en la sesión en condiciones que nunca se aclararon. Luego está la alianza con los Yunes, incluso el hecho de que la 4T desacate amparos en contra de la reforma judicial que nos gusten o no, tengan elementos o no, pues dan muestra de un talante hasta cierto punto autoritario, porque tú no te puedes erigir como poder ejecutivo en el juez. Los jueces son los jueces y hay que respetar que son los jueces y son un poder constituido. No puedes pasarte las decisiones de los jueces por el arco del triunfo. Noveno, la desaparición del INAI. Yo creo que puede ser un error por el riesgo que implica para el derecho a la información y a la transparencia. El organismo yo creo que se podría reformar, recortar presupuestos, quitar privilegios, en fin, pero no desaparecerlo. Hay otros órganos autónomos que tal vez no hay problema en que desaparezcan. Por ejemplo, la COFESE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CRE, incluso el IFT, porque en general creo que son organismos capturados por intereses económicos privados, pero no creo que esté bien poner el INAI ahora bajo las órdenes del Poder Ejecutivo, porque esto lo que nos va a hacer es retroceder en derechos que habíamos conquistado. Y décimo, la situación en el INE no está tan bien. O sea, Morena envió una reforma para que Guadalupe Tadei pueda nombrar la presidenta del Consejo General del INE, pueda nombrar libremente a todo su equipo sin necesidad de que esas decisiones pasen por el Consejo General. O sea, esto debilita la colegialidad de la institución y la personaliza en una sola figura. Es decir, es otra iniciativa de centralización de poder, una centralización del poder que ya no podemos negar y que es la parte en la que yo soy más crítico frente a la agenda de la 4T. Pero como ven, es una agenda de claroscuros. Si alguien les dice que todo es una maravilla o alguien les dice que todo es un fiasco, los dos le van a estar mintiendo. Hay que formarse una opinión mucho más objetiva y ecuánime sobre la realidad de esta etapa que estamos viviendo. Cuéntenme ustedes qué piensan. Leo, como siempre, sus comentarios. Síganme en el canal de Hernán por YouTube o en mi página en Facebook, en mi fanpage. Y desde luego en Twitter, @Hernán Gómez B de bueno y pues en todos los espacios en los que estoy. Saludos.